Bien, vamos a empezar una parte técnica demostrativa. Esta parte técnica que hoy voy a presentar es para poder compartir un marco técnico de la gestión del modelo, ¿no? Ir desde el desarrollo de las herramientas de modelamiento, coordinación, gestión, hasta la aplicación en el proceso de modelamiento, gestión, coordinación de modelos BIM en proyectos en instancia de diseño, en instancia de ejecución. Luego va a continuar otra vez el ingeniero Fernando para la parte demostrativa. Entonces, la parte que voy a explicar es para poder demostrar también que tenemos un marco técnico completo, que es algo valorado. Estamos enfocando en este lanzamiento, en estas sesiones, esta parte técnica, ya que muchos profesionales, al momento de contactar, si eso lo hemos mapeado años atrás y se valida ahora, nos contactan por los procesos, ¿no? Cada profesional que ya valora lo que estamos haciendo, lo valora no solamente desde el manejo del programa, sino sobre el proceso técnico que hay que seguir. Entonces se acercan buenos profesionales. Por ese motivo, tanto la empresa Kaizen BIM en su momento se acercó a nosotros como empresa de Innova para poder conocer más los procesos. Es así como hicimos sinergia, igual con Ligeo Jonathan, igual con otras empresas que se acercaron por los procesos. ¿Eso qué nos quiere decir a nosotros? Nos quiere decir que el valor que ve la comunidad de profesionales con conocimiento y experiencia trabajando en proyectos está basado en que el proceso de trabajo es lo esencial para afrontar múltiples desafíos que actualmente se están generando. Bueno, son temas iniciales que quería comentar. Vamos con la parte técnica. Primero, he preparado esta parte de la presentación para poder enfocarme a la sesión del día de hoy. Hay que entender que la aplicación de la metodología BIM es un cambio del sistema y no es un cambio dentro del sistema, sino se está cambiando el sistema de gestión de información, por lo cual es un cambio transformacional. Este proceso de aplicación de metodología BIM se va a aplicar a todo tipo de proyectos, en todo tipo de instancia, todo tipo de envergadura. Entonces, la metodología BIM va a impactar en todo el sistema de gestión de información. La metodología BIM no es un sistema de gestión de información, es una metodología para la gestión de la información dentro de un sistema, pero cambia la forma como gestionamos el sistema. ¿Por qué? Porque estamos pasando de manejar la información en dos dimensiones a trabajarla en tres, cuatro, cinco dimensiones, a integrar un entorno colaborativo y dejar ya la fragmentación de la información, a pesar de que actualmente sigue existiendo las etapas, tanto etapas iniciales como diseño, ejecución, operación, mantenimiento, que todavía en proyectos públicos sobre todo no están integradas. Esto lo expliqué porque en cada una de las etapas nosotros vamos a necesitar un marco integrador. Un marco integrador quiere decir cómo nosotros vamos a integrar dentro de un proyecto metodología BIM, buenas prácticas en general. Para eso existe el marco del BDC. El marco del BDC nos va a permitir integrar información, procesos, organización alineado a objetivos técnicos, tácticos, estratégicos dentro de cada fase del proyecto. Es decir, vamos a integrar las buenas prácticas propiamente requeridas para maximizar beneficios, optimizar beneficios, reducir desperdicios dentro del sistema de gestión de información. Las últimas sesiones, el domingo anterior, explicamos esta representación didáctica de cómo se integra el BIM, el modelo, la metodología BIM y el marco del BDC dentro de la gestión de proyectos. Para lo cual concluimos que para trabajar el marco del BDC, nosotros vamos a requerir desarrollar todo un plan de implementación, lo cual abarca temas de información, de procesos, de organización, y dentro de información nosotros vamos a tener el plan del desarrollo del modelo BIM. ¿Por qué menciono esto? Porque quiero que quede claro que hay más. Hay toda una estructura técnica, metodológica, que soporta el desarrollo de un modelo BIM. No se trata de ir, abrir un modelo, hablar específicamente ciertas necesidades de obra y pensar que es todo lo que uno necesita para aplicar la metodología BIM. Eso
es lo importante de la sinergia. En la sinergia lo entendemos e integramos diferentes tipos de perfiles de profesionales que van a soportar el proceso de implementación. Entonces, el día de hoy me voy a centrar ciertamente en el modelo, pero dejando claro que hay todo un marco técnico que va a soportar una implementación y desarrollo exitoso del modelo y de la aplicación de la metodología BIM dentro de proyectos, como el marco del BDC. ¿Y cómo se empieza? Les explico. Nosotros vamos a buscar desarrollar o integrar un sistema de gestión de información basado en modelos BIM dentro de la gestión de información de proyectos. Entonces, este sistema de gestión de información va a pasar por tres etapas, que son las etapas que debe pasar tu proyecto. La primera etapa es asegurar que los flujos no paren. ¿Qué pasa cuando en un proyecto donde no existe un flujo continuo o los flujos paran, solicitan la aplicación del modelo BIM y los soportes? Al final no sirve porque no se mide. Es un éxito aislado. Solamente indicar cuántas interferencias se han detectado, cuánto tiempo se ha demorado en tal toma de decisión. Si esto no está integrado en un flujo que no para, entonces todo tipo de esfuerzo que hagamos no se va a traducir en resultados para el proyecto, porque no existe un sistema de producción. Y las otras etapas ya comprende en no solamente hacer que el flujo no pare y sean eficientes, sino que flujos y procesos en conjunto sean eficientes. Con lo cual nosotros vamos a gestionar los proyectos integrando buenas prácticas para conseguir esto. Dicho de otra forma, no puedes empezar a querer aplicar metodología BIM, Lean, BDC, cuando no tienes un flujo de trabajo, un sistema de producción. En este caso, el Lean, ¿no? Porque existen ciertas solicitudes en el cual vienen organizaciones y nos solicitan, nosotros llamamos requerimientos de alto nivel o deseos, en el cual nos dicen, necesito que me brindes un reporte semanal del avance de obra, lo cual lo solicita que se envíe con el modelo, porque lo han visto en un video, porque le han explicado que es posible, lo cual ciertamente a nivel de manejo del programa es posible. Pero sin embargo, si no existe el sistema, obviamente no se va a poder hacer, porque el modelo BIM, como modelo solamente, no es la solución para la planificación, es parte de una solución para optimizar los procesos de planificación y la toma de decisión, lo cual quiere decir que tu proyecto ya debe tener un sistema de producción. Y muy diferente es si tú solicitas ya no solamente lo que es modelos BIM, sino también la implementación Lean, que es parte de lo que también hacemos. Entonces ya es diferente. Nuestra responsabilidad no solamente se enfoca esta vez en darte el modelo, la información del modelo o el manejo del modelo, que obviamente no existe un servicio funcional que solamente se base en modelo, sino es integrar a los sistemas de producción y empezar con un proceso de implementación o servicios de consultoría, asesoría, que son las formas como nosotros empezamos este camino de la transformación. Con esta explicación he dejado claro algunos puntos que hemos discutido en la sesión del día domingo anterior. Continuando, como nos vamos a enfocar en el modelo, nos vamos a enfocar en estos procesos. En procesos que voy a explicar parte por parte y voy a ejemplificar con los ejemplos de valorización y con los ejemplos de planificación, seguimiento, control, como también de oficina técnica de obra. Ya. Eh, Conclusión número uno, o conclusión o punto de interés, llamemos, de mi presentación que se debe entender, es que vamos a trabajar el desarrollo de un modelo BIM basado en procesos. Y solamente me voy a enfocar en el modelo. Sin embargo, si alguien tiene alguna pregunta, lo puede realizar, vamos a responder al final, dejando claro que todo lo que comprende lo que está por detrás, un sistema de producción, una organización, una gestión de cambio, un análisis de riesgo, que es muy importante, etcétera, no lo voy a explicar ahora, porque me voy a centrar en el modelo. Pero recuerden que todo lo que he mencionado es muy necesario. ¿Ya? Y como me voy a centrar en el modelo, vamos a trabajar con este proceso. Este proceso que ven aquí, que es meta, objetivos, actividades críticas, es un marco integrador del modelo BIM dentro de procesos, o bueno, es un marco integrador de modelo y equipos dentro de procesos de gestión de obra. Y esto está representado ya en el Miro que estamos presentando. Este Miro es un Miro que, bueno, estamos explicando en las sesiones, tanto en esta sesión les voy a explicar más
como también lo va a hacer el ingeniero Fernando. Bien. Ahora sí, vamos con estos procesos. Aquí voy a ser puntual, pero claro. Claro, para que ustedes entiendan cuál es el alcance y la necesidad de cada proceso. Empecemos primero con entender cómo partimos nosotros. Partimos analizando cuáles son las necesidades de información. Luego hacemos una propuesta de valor para poder dar solución. Luego definimos cuáles son los requerimientos o necesidades de información de un proceso para dar forma a esa propuesta de valor. Diseñamos la información, qué información gráfica, no gráfica, qué se modela, qué no se modela, hasta qué nivel de detalle se modela y por qué se modela alineado a los objetivos. Luego está el desarrollo, crear herramientas de modelamiento, coordinación y gestión para luego pasar a la etapa de modelamiento, el levantamiento de información gráfica y no gráfica, continuar con el control de calidad del modelo para dar confiabilidad a la información del modelo, ya que actualmente en esta coyuntura o contexto donde hay resistencia al cambio, la desconfianza del modelo se está incrementando por los errores del proceso de modelamiento, los errores humanos que se están generando, como el mal manejo de la metodología y el obviamente entender que el modelo BIM pues es una solución integral cuando es parte de una solución ya preexistente dentro de proyectos o depende también porque si hablamos a nivel de compatibilización o a nivel de integración de información o confiabilidad de la información en expediente ejecución o pre-ejecución, ejecución, entonces sí es una solución la metodología BIM. Pero si hablamos a nivel de sistemas de planificación, producción, es parte de una solución. Todo esto es importante, hacer la calidad para integrarlo ya en los procesos de gestión, reuniones, requerimientos de información para gestionar los procesos de obra y en base a eso también crear los entregables como los metrados, los informes, las vistas o cualquier tipo de información requerida, entregada para la toma de decisión o para la gestión del proyecto, como valorizaciones, por ejemplo, o ciertos planes o órdenes de trabajo. Bien, esos son los procesos. Empecemos con el primero. El primero, como pueden ver, se trata de analizar el proceso. Un proceso de gestión de obra es muy importante que sea analizado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer inicialmente es mapear el proceso, ¿no? Mapeamos el proceso bajo 5 preguntas. ¿Cuál es el objetivo principal de este proceso? ¿Cuáles son los resultados o entregables esperados? ¿Quiénes son los principales interesados? ¿Existen problemas o desafíos comunes? Que es un punto muy importante de interés donde mapeamos las necesidades ya preexistentes de los procesos. ¿Cómo se comunican y colaboran los equipos en este proceso? Son puntos importantes. Entonces, en base a nosotros analizar los procesos, vamos a identificar los diferentes tipos de subprocesos. Si nosotros hablamos a nivel de valorización, estaríamos hablando de este tipo de subproceso. Solicitud de presentación de valorización, aprobación final, revisión técnica de metrado, revisión de validación preliminar, integración con el sistema financiero y pagos, sistema de seguimiento y retroalimentación. Entonces, vamos a entender que es así. Hay que entender que en los proyectos hay múltiples procesos, pero si nosotros solamente nos centramos en escoger la ruta de la información que se gestiona la valorización, vamos nosotros a poder enfocarnos en eso. Hay que entender que en un proyecto es difícil separar las áreas. No es difícil, sino no se debe separar las áreas. Tú no puedes decir voy a implementar modelos BIM en oficina técnica de obra y esperar que el proyecto sea exitoso, porque pues el modelo BIM es parte de una solución de un sistema de producción amplio. ¿Qué pasa si tú haces bien supuestamente todo el modelamiento, la detección de interferencias, pero al final de la hora el proyecto igual se retrasa? Y se retrasa no porque el proyecto tuvo restricciones o cuellos de botella por errores de proyecto o incompatibilidades, como se llama, sino porque el material no llegó, el personal tampoco no está completo, falta pues de ciertas interferencias en el proceso de valorización o del sistema de producción se generó problemas. Entonces hay que entender que la construcción es un todo, pero sin embargo nosotros tenemos que aislar solamente la información para gestionar la valorización, al igual que vamos a hacer con otro tipo de procesos, como la parte de planificación, seguimiento y control, y vamos a escoger la ruta crítica, la ruta del éxito. ¿Ya? Y bueno, acá existe pues múltiples eh, formas de explicar esto. Pero no solamente se trata de la ruta del éxito, también entender que esta ruta de éxito está relacionada con la toma de decisiones.
Todo lo que estoy explicando o lo que he mencionado busca comunicarles a ustedes que hay que estudiar el proceso. ¿Quiénes deben estudiar el proceso? Los profesionales expertos en la gestión de obra. Son quienes nos reunimos, o en este caso se reúnen los expertos de la gestión de obra, quienes tienen conocimiento BIM, pero sobre todo tienen el conocimiento de la gestión de obra para analizar, mapear las necesidades y los procesos e identificamos y analizamos cada uno de los subprocesos y entendemos qué parte de estos subprocesos nosotros vamos a desarrollar, vamos a mejorar. Entonces, la primera parte fue identificar cuáles son las necesidades, los procesos a nivel de planificación, producción, logístico. Hay que entender que vamos a escoger un tipo de soporte. No vamos a revolucionar todo el sistema de gestión de proyectos o de obra, porque es amplio, pero sí vamos a enfocar nuestro esfuerzo en actividades críticas. ¿Ya? La propuesta de valor va a consistir ahora en analizar, una vez mapeado esos procesos y previamente un diagnóstico y análisis que se ha realizado de esos procesos, se ha identificado cuáles son las deficiencias. Y como parte de las deficiencias, nosotros ahora vamos a buscar integrar una solución, ¿no? La integración de esta solución tiene que ver ya con el marco del BDC. Nosotros no podemos pensar simplemente en dar una solución que no se integre con procesos, con información, con organización. Así que les voy a explicar cuál es la estructura completa de una propuesta de valor. Lo voy a explicar de la siguiente forma. En principio, nosotros tenemos que asegurarnos que la información sea confiable. Nosotros no podemos trabajar un sistema de gestión de información cuando la información no es confiable. Y el modelo BIM centraliza la información gráfica y no gráfica, pero no basta solamente con tener información centralizada en el modelo, sino tiene que integrarse en un sistema de colaboración donde el intercambio de información entre el contratista, supervisión, subcontratista y la entidad pueda ser confiable. Y esa es parte de la transformación de la metodología BIM que está cambiando. Está integrando sistemas colaborativos para que estos tiempos de respuesta y la calidad de la información mejore. Entonces hay que implementar los entornos comunes de datos para que la información sea confiable. Luego, esto está basado en procesos y estos procesos están alineados a cumplir los objetivos de la etapa de cada proyecto. Por ejemplo, etapa de diseño, etapa de ejecución, etapa de operación, mantenimiento. Cada una de esas etapas en los proyectos tiene objetivos: proteger alcance, tiempo, calidad, costo, reducir los tiempos o los costos para la parte de operación mantenimiento. Estos objetivos son los objetivos de la entidad del privado o del público. Entonces vamos a decir que el modelo BIM, porque todo lo que expliqué es BIM, está enfocado en proteger alcance, tiempo, calidad y costo y satisfacer las necesidades del sector privado público, del dueño del proyecto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se está buscando. Y para nosotros como constructores, lo que vamos a buscar es que la información sea confiable. Y la información va a ser confiable cuando logremos integrar esto que es la metodología BIM. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros creemos que ese modelo BIM no solamente se basa en proteger alcance, tiempo, calidad y costo, sino también se integre para optimizar procesos de planificación, seguimiento, control, reducir desperdicios? Entonces, estamos hablando que el modelo BIM se va a integrar con otra información, que ya no es la información del proyecto de obra como del expediente, hablando a nivel de información para proteger alcance, tiempo, calidad y costo, sino ahora estamos hablando de la información de la gestión, fechas de planificación, fechas de requerimiento, cantidad de materiales, dividido por subcontratistas. Entonces, estamos queriendo gestionar la información, los procesos de gestión de obra. Entonces, es ahí cuando el modelo se integra a sistemas o primero a un entorno colaborativo donde están las profesionales para poder gestionar la información y todo esto enfocado en un sistema de producción. Todo esto donde el modelo BIM se integra, después de que el modelo BIM tenga ya la confiabilidad de la información, se integra propiamente a sistemas de producción, es el marco del BDC. Con esta representación visual, ustedes deben entender que el BDC integra ya el BIM dentro de su marco de trabajo. Entonces, no es que BIM o BDC sea algo diferente, sino que el alcance es el que estoy mostrando. De uno está incluido dentro de otro. Y el orden es ese. Primero, dar la confiabilidad de la información antes de usarlo en la gestión de obra, que es lo que busca el marco del BDC. Entonces, el marco del BDC se va a alinear a objetivos del contratista. Y el objetivo del contratista se va a alinear a los objetivos del proyecto, en este caso los objetivos de la entidad público-privada.
Y es por eso que el marco LUISI es la propuesta de valor, que nos va a ayudar primero a entender el proceso y luego, bueno, entender el proceso, ¿a qué me refiero? Mapear el proceso. Nosotros mapeamos las necesidades de gestión de obra, deficiencias en toma de decisión, falta de comunicación, falta de coordinación, información fragmentada, no correlativa, etcétera. Hay muchos problemas de información. Y luego nosotros vamos a identificar esos procesos en etapas de pre-ejecución, ejecución, porque hay que entender que la gestión de los costos, donde está la valorización, porque hay que entender, si hablamos de valorización, la valorización se encuentra dentro de un proceso más amplio que es costos del proyecto, la gestión de costos del proyecto. Y si nosotros analizamos los procesos desde la etapa de pre-ejecución, vamos a encontrar que ya se hizo una planificación de costos, donde luego la valorización va a ser un seguimiento de esos costos. Se hizo una selección de subcontratistas, donde se formalizó ciertos subcontratos para los alcances y costos de parte del proyecto. Se integró los costos y contratos de flujos financieros. Entonces hay que entender que nosotros vamos a analizar todo un flujo completo porque nuestro cliente es el contratista, es la empresa constructora que trabaja etapas de pre-ejecución o la empresa inmobiliaria, ¿no? Que necesita todos esos procesos y trabajarlo con personal de casa, como se llama, o personal propio. Entonces hay que integrar, o si no lo trabaja con personal propio, tiene que subcontratar y tiene que tener procesos claros. Y en la fase de ejecución lo mismo, hacer el tema de monitoreo, de pagos, auditorías, procesos de valorización. Entonces hay que entender que vamos a nosotros mapear todos estos procesos y para poder transformar estos procesos a un sistema integrado, vamos a trabajar con la propuesta de valor, que es lo que les explicaba. Pero estos modelos, a pesar de que visualmente es una representación atractiva, hay mucho detrás de esto. Para lograr nosotros incorporar todos estos modelos, toda esta estrategia, optimizar procesos, vamos a basarnos en el marco del BDC, con estas métricas, objetivos, los procesos, la organización, la información, todo dentro de un marco técnico. Eso es lo que nosotros vamos a entender que debemos hacer, ¿no? Eso es lo que se llama la propuesta de valor. Bueno, hasta aquí estoy ampliando el marco técnico o estoy clarificando el marco técnico que habíamos presentado. Ahora vamos a hablar de requerimientos de la información para el modelo BIM, se llama requerimientos de información. Les explico. ¿Qué vemos en la parte superior? En la parte superior vemos la representación que yo les indiqué, que es el marco de trabajo que integra el modelo BIM dentro del proceso de gestión de obra, el cual hay que tener meta, objetivos, actividades críticas. Les voy a presentar lo que es una meta. Cuando nosotros hablamos de una meta para el modelo, vamos a basarnos en lo primero que mencioné en la parte introductoria de esta parte técnica. Lo primero que dije es que el modelo BIM o todo esto como sistema de gestión de información, lo primero que hay que hacer es que el flujo no pare. Y para asegurarnos que el flujo no pare y luego los procesos y flujos progresivamente sean eficientes, nosotros tenemos como primer objetivo medir. Si uno no mide, no puede mejorar. Y eso es un punto importante. Y muchas veces ahí, esto es un tema muy interesante. ¿Por qué hay que empezar midiendo? Algunos piensan que hay que empezar ya con producir, dar resultados, lo cual en el sentido de urgencia y cultura empresarial, que está basado en urgencia, está basado en la inmediatez, en que todo es para ayer, obviamente en proyectos donde no hay una cultura todavía de trabajo, quieren ya resultados. Pero lo primero que hay que hacer es medir, tener nuestro benchmark. Si ustedes quieren mejorar algo, y lo quieren hacer a la primera, ustedes no saben qué tan difícil es lo que están queriendo hacer. No saben qué han logrado ya antes otras personas haciendo eso, otros profesionales. Entonces, si ustedes supieran cuál es la línea base del proceso de implementación BIM, podrían calificar si han tenido o no han tenido éxito. Pero bueno, ese en fin es otro tema. A lo que voy es que lo primero que vamos a hacer es medir. Y como queremos medir, el primer objetivo en general para la gestión de la obra con integración de modelos BIM es desarrollar e implementar un sistema de seguimiento y análisis de avance de obra que posibilite la detección temprana y la resolución eficiente de restricciones con el propósito de minimizar la desviación con respecto al plan. Este es el objetivo. Para nosotros ver lo planificado versus lo ejecutado, ver la desviación y tomar decisiones proactivas, lo primero que tenemos que hacer es medir. Si nosotros no medimos cuánto es esa desviación y por qué es la desviación, no podemos ayudar a los profesionales a tomar decisión y a reducir esa brecha. ¿Qué pasa si nosotros medimos la causa de no cumplimiento? Ya hay un marco de trabajo técnico que va a hacer que esto se regule.
pero lo que pasa es que este sistema de gestión de información para medir la desviación y la causa de no cumplimiento es un sistema basado en que la información está fragmentada, la información no es correlativa y los profesionales no están integrados. Entonces, parte del objetivo inicial dentro de mi explicación y ejemplo es eso. Luego está, como parte de un objetivo específico, diseñar el sistema de seguimiento y análisis de avance de obra con modelos BIM, que va a ser el medio, ¿no? La herramienta que va a permitir comparar el progreso real con el planificado y tomar medidas proactivas. Y una de las actividades críticas es usar el modelo BIM como una herramienta visual para ver las actividades en progreso y comparar con el registro diario. Vamos a nosotros entender que lo que estamos buscando hacer con el modelo inicialmente, usar el modelo para tomar decisiones, para lo cual necesitamos medir. Y para hacer referencia, el domingo pasado, el ingeniero Fernando hizo una presentación donde explicó cuál es la información que vamos a necesitar para tomar decisiones, o vamos a integrar al modelo para que el modelo pues gestione esa información y lo compare, lo grafique, lo visualice y se tome las decisiones. Entonces, esta parte es la data que se necesita y eso se mapea, se analiza. Entender que en nuestra parte demostrativa se obvia todos esos detalles del proceso, simplemente se presenta y no se explica el para qué, se presenta el qué se hizo, para qué se va a usar, pero no el detrás, el cómo, que es el proceso. Pero ahora yo lo explico para tener marco técnico completo. Ahora, empecemos a hablar de los requerimientos. Ya habiendo entendido eso, empecemos a hablar cuáles son los requerimientos de información de este sistema. Para nosotros crear este sistema, cuáles son los requerimientos de información. Y luego vamos a hablar cómo diseñar el modelo BIM para atender esos requerimientos de información. Primero empecemos entendiendo que los requerimientos de información se dividen en tres niveles. Primero vamos a entender que el primer nivel de requerimiento de información es la meta. Como meta, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? El objetivo general. Lo que nosotros queremos como requerimiento estratégico es tener todo un sistema para integrar la gestión de la información. Si hablamos a nivel de gestión de costos, vamos desde la etapa de pre-ejecución, donde se planifican los costos, se gestionan los subcontratos, luego en la parte de ejecución, la valorización, cronograma de pagos, flujo de caja, cierre, retroalimentación. Entonces, todo ese sistema, algunos van a decir, ok, esto es el BIM, entonces, el BIM integra. El modelo BIM no integra toda la información de la gestión documentaria, administrativa, técnica. Cuando hablamos de un sistema de gestión integral o a nivel estratégico, estamos hablando de un todo. Pero nosotros, por fines prácticos y de escalamiento, vamos a centralizar la información dentro de modelos, Power BI, dashboard, para poder gestionar la información. ¿Qué quiero decir con esto? Eso que ustedes están viendo, que es una representación que el ingeniero Fernando les va a explicar en la parte demostrativa y también ya lo explicó el día jueves, viene a ser un requerimiento estratégico. Que bien es cierto, no es un sistema todavía, pero lo que se busca es que esta representación escale un sistema. Escala un sistema que quiere decir que se integre con todos los procesos de gestión de obra y no existe actualmente un software, a pesar que algunos me van a nombrar software, el software que ustedes puedan nombrar que sea BIM o que no sea BIM, integra una parte de la gestión. El que se puede acercar más es el S10, porque integra pagos, integra temas administrativos, contables, la gestión de obra, pero no es un sistema óptimo. Y si ustedes hablan de programas BIM, pues esos están aislados, ¿no? Solamente hace un presupuesto está, pero no integra todo. Pero en fin, eso puede ser discutible, pero a eso nos referimos con requerimientos a nivel estratégico, que es desarrollar todo un sistema integral de gestión de información. Y en nuestro caso, vamos a presentarlo como parte de un tomador de decisión. El nivel estratégico se llama porque integra las necesidades estratégicas del proyecto, que es la integración integral, valga la redundancia, y también lo que es la toma de decisión financiera. Si ustedes ven un dashboard BIM integrado con modelos y la información que se maneja permite gestionar la información financiera o la parte de plazos de un proyecto, están ante un dashboard BIM o una plataforma para tomar decisiones a nivel estratégico, ya que también llamado financiero. Continuemos. A a ver un momento. Ya. Lo que nosotros vamos a explicar, seguido de este tipo de niveles de información, todo esto como niveles de información,
nosotros lo vamos a tener también a nivel del modelo. Nosotros dentro de este proceso vamos a tener niveles de información. Ya vamos a pasar al siguiente. A ver, discúlpeme, se me cerró el PPT, pero ya lo abrí nuevamente. Acá está. Ya, acá me quedé ya listo. Luego de nosotros entender que la meta es el objetivo estratégico en el cual hay todo un sistema y se va a tomar decisiones a nivel financiero, vamos a entender luego que el objetivo que le sigue, el objetivo táctico técnico, está basado en procesos. Y como parte del proceso, nosotros tenemos que analizar uno de los procesos. Vamos a identificar cuáles son las actividades críticas de todos los procesos. Las actividades críticas son las actividades de éxito. Si tú en un proyecto tienes 100 actividades, ten presente que 10 o 15 o hasta 20 actividades son las determinantes que si tú lo mejoras vas a tener éxito. Si tú te dedicas a mejorar las otras 90, 70, 80, vas a perder esfuerzo y el riesgo de implementación y el esfuerzo va a incrementarse. Obviamente el costo también y eso te va a llevar al fracaso. Entonces hay que identificar cuáles son las actividades del éxito del proceso. Si tú quieres decir, oye, quiero implementar modelos BIM dentro del proceso de planificación de obra, entiende que el proceso de planificación es múltiple, hay múltiples procesos y subprocesos. Tú no puedes cambiar todos los procesos, o no debes hacerlo, porque el esfuerzo es muy grande y el riesgo es alto. Lo que tienes que hacer es escoger las actividades críticas. Y escogiendo las actividades críticas, vamos a escoger ciertas partes del proceso donde se puede incorporar el modelo para optimizar esos procesos y mejorar la toma de decisión. Y eso es lo que va a explicar el ingeniero Fernando. Son dashboarding que han pasado por un análisis de entender cuáles son las necesidades de la gestión de información a nivel técnico, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? En ese caso, necesitas tu proceso de seguimiento y valorización de proyectos, de proyectos deficientes en el cual hay un problema de comunicación, demora mucho tiempo con el subcontratista la validación, o estamos hablando de un seguimiento en obras subcontratistas, el avance progresivo, o la información disponible, o el tema de calidad, un seguimiento in situ en campo de las actividades concluidas, no concluidas o no terminadas a tiempo o problemas de calidad por actividades no terminadas. Entonces vamos a nosotros poder hacer seguimiento con el modelo y tomar decisiones en etapas de producción, pero también en etapas de planificación y es ahí donde uno necesita la información, la data, y es lo que nosotros debemos analizar. Debemos entender qué tipo de información se necesita en cada una de estas partes del proceso. Y es ahí cuando nosotros vamos a entender qué tipo de información es la información táctica. Y cuando hablamos de información operativa, ya tiene que ver con la data. ¿Qué datos vamos a necesitar nosotros mapear, identificar para poder lograr esto? Ahora, si nosotros queremos tener esos dashboarding, el ingeniero Fernando en la sesión última explicó las partidas que se debe integrar en el modelo para gestionar a nivel de 4D, de 5D, el modelo. Ahora, esa información de partidas o de datos o de horas hombre o de fechas de planificación y ejecución, ¿dónde se consigue esa información? Esa información se consigue en campo, en el proyecto, por lo cual mapear las necesidades de información a nivel de datos también son requerimientos de información, porque estos requerimientos de información a nosotros nos dicen qué información necesita nuestro modelo para integrarse con el Power BI, con integrarse con los dashboard BIM. Entonces, ¿qué es lo que he buscado? ¿Qué es lo que quiero que quede claro? Que estos niveles de información son necesarios. Uno no puede llegar a la parte táctica si no protege la parte operativa. No puede llegar a la parte estratégica si no protege la parte táctica y operativa. Porque si tú tomas decisión a nivel estratégico, se ejecuta a nivel táctico y operativo. ¿Qué pasaría si tú quieres tomar decisiones y no has hecho la parte operativa? Tu parte operativa es información incompleta, información que no se ha mapeado o información no confiable. ¿O qué pasa si tú quieres mejorar tu plan o obtener más beneficios, tomar decisiones estratégicas, pero eso está traducido en que tú puedas ajustar el tema táctico? No, ajustar el tema táctico quiere decir, puedes tomar decisiones a nivel de planificación, producción, seguimiento, control, subcontratistas, y eso sea a nivel táctico. Entonces, todo lo que he explicado viene a ser los requerimientos de información. Una vez que uno entienda cómo son los requerimientos de información, lo que va a pasar es ya a tener un mejor entendimiento de las necesidades de información para tomar decisiones dentro de proyectos, qué es lo que se quiere. Y cuando uno busca eso, va a hablar del diseño del modelo, ¿ya? En el diseño del modelo, para dejarles claro, a ver, lo explico. Para
ya tengamos claro el marco técnico, ¿no? Hemos hablado de meta objetivos, hemos hablado de mapeo de procesos, hemos hablado pues de requerimientos, ahora vamos a hablar de esta parte. Usos, diseños de información, desarrollo de la información del modelo BIM y aquí en la parte del desarrollo del modelo BIM, como también la parte de gestión y coordinación de modelos BIM, está la parte demostrativa que voy a explicar el día de hoy, ¿no? Esta parte demostrativa que les va a ayudar a ustedes a trabajar bajo estos procesos. Ya. A ver, vamos a explicar. Para explicar esta parte, a ver, voy a preparar o voy a confirmar el material que tengo en este momento. A ver, un momento, por favor. A ver, un momento, por favor. Voy a verificar el material que tengo. Bien, sí, ya lo tengo listo. Es un material demostrativo en esta parte ya del diseño del modelo BIM como el desarrollo del modelo BIM. Vamos a ver la parte demostrativa. Voy a primero explicarles brevemente el marco técnico para que tengan un mejor contexto de cómo se aplica todo lo que voy a explicar. Pero primero entendamos diseño del modelo BIM, desarrollo del modelo BIM, que va a ser importante para mi ejercicio. Primero hablemos del modelo BIM. Aquí, como pueden ver, es la representación del marco de trabajo que he ido explicando. Vamos a empezar primero con ver lo que es el producto o primero el modelo, ¿no? El modelo, como sabemos, es la integración de la información gráfica y no gráfica del proyecto, tanto del expediente como de campo, y también si hablamos ya de el BIM o el modelo BIM, no solamente dentro de la metodología, sino del marco del BIC, vamos a hablar de integrar información de gestión de obra, por lo cual también el modelo BIM se va a integrar la información gráfica y no gráfica de la planificación, producción, todo esto con un marco metodológico, un marco técnico, va a permitir escalar para gestionar la información a niveles táctica, técnica, estratégica, que es lo que estábamos explicando. Ahora, nosotros vamos a entender que para responder a esas necesidades de información que hemos mapeado para productos, vamos a entenderlo como productos. ¿Qué quiere decir como productos? Vamos visualmente a decirlo para que lo puedan tener claro. ¿Ya? Nosotros vamos a entender como productos los requerimientos de información, los entregables, tanto para el uso y envío entre las partes involucradas, como también para el uso en una sesión. ¿A qué me refiero? Nosotros, recuerden que vamos a analizar proceso por proceso, identificando los requerimientos de información. Una vez nosotros identifiquemos cuál es el requerimiento de información que se necesita para tomar decisiones o se entregue o la salida de un proceso, vamos a entender que es una oportunidad para mejorar la gestión de la información. Es decir, en vez de entregar la información solamente en un formato Excel, bajo un correo, lo vamos a entregar bajo un entorno común de datos, bajo un modelo, la valorización, parte visual en un dashboard BIM. Dentro de la presentación de requerimientos mostramos y también el ingeniero Fernando muestra lo que es la integración del modelo con lo que son las métricas, la integración de la gestión de obra para tomar decisiones. Entonces, ese producto es parte de lo que ustedes tienen que entender cómo se define. Entonces, vamos a entender que ese es el producto. Acá tengo un mejor ejemplo de esto, que es el proceso. Entonces, nosotros, cuando entendamos cuáles son las necesidades de información y entendamos cuál es el modelo o la propuesta del modelo para ya sea validación de alcance, presupuesto, el uso del modelo BIM para planificación semanal, mensual, para la valorización, para el seguimiento, para el control, para el análisis in situ, para la constructabilidad. Entonces, como podemos ver, el modelo BIM bajo diferentes tipos de contextos y procesos y necesidades de gestión de obra se presenta como un producto. Ahora, la labor de nosotros es llevar ese producto en una representación bajo un marco técnico. Les explico, nuevamente volviendo al Miro, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos el modelo BIM integrado o un formato o un modelo dentro de un proceso de gestión de obra. Lo primero es identificar cuáles son los usos. Si nosotros hablamos a nivel de valorización o a nivel de gestión de la planificación de obra, vamos a tener formatos como el que muestra el ingeniero Fernando, como también esos formatos donde podemos ver la sectorización,
Podemos ver las órdenes de trabajo con el modelo BIM. Podemos ver también a nivel de bocetos. Ese es a nivel de boceto. A nivel de boceto, ¿qué quiere decir? Como no tenemos o estamos diseñando todavía la información, no podemos comunicar visualmente algo. O si lo hacemos pegando partes para poder comunicar. ¿Para qué estamos queriendo comunicar? ¿A quién estamos queriendo comunicar? Como estamos en una etapa de desarrollo y diseño, estamos comunicando entre nosotros mismos. ¿Quiénes hacen esta función? Lo hacen los consultores de la gestión del modelo. Por ejemplo, aquí vamos a tener cuadros que representan las vistas que tenemos que diseñar, que son parte del producto. Esto todo es un producto. 3D del avance de obra existente, 3D del proyectado, y no solamente la información gráfica, visual que se necesita, sino también la información de datos. Acá dice TC como tabla de cuantificación. Ahora, ¿qué es lo que se está buscando representar aquí? Es la visualización para una reunión de planificación donde vamos a elaborar las órdenes de trabajo o el plan semanal para lo cual nosotros necesitamos como información el avance existente hasta la fecha o proyectada, como el 3D proyectado según el cronograma maestro, según el cronograma valorizado. Necesitamos saber dónde debemos encontrarnos. En base a tener esa información, vamos a empezar a indicar el próximo mes cuál debe ser el avance semanal y vamos a hacer un balance de este avance semanal y vamos a estimarlo bajo las tablas de cuantificación en el cual va a haber un balance para tener una línea de producción, un sistema de producción, no un balance. Entonces, todo eso viene a ser la información que previamente se ha analizado que se necesita. Como nosotros previamente hemos analizado que esta es la información que se necesita, debemos diseñar esa información. Ya, hasta aquí, ¿qué es lo que he buscado que ustedes entiendan? El producto. Como producto vamos a definirlo los usos. En la Guía Nacional BIM existen 28 usos. Nosotros tenemos que identificar esos requerimientos de información, qué usos están alineados de la Guía Nacional BIM. Estimación de cantidades y costos, sí. ¿Por qué? Porque hay una tabla de cuantificación. Visualización 3D también porque vamos a tener vistas del proyectado, del avance existente. Planificación de fase de ejecución, sí, porque justamente es parte del uso para parte de la planificación. Y análisis de constructabilidad, que es un proceso que mucho no se habla, pero para hacer nosotros una intervención o llevar un modelo a una etapa de planificación debemos pasar previamente por un análisis de constructabilidad del modelo. Entonces son los usos que nosotros identificamos para procesos como planificación, procesos como valorización. Ahora, cada uno de estos usos está justificado por un requerimiento. Les explico. Volviendo a esta representación que tenemos aquí, nosotros sabemos que tenemos que mostrar tablas de cuantificación, pero esa tabla de cuantificación, ¿cómo debe ser representado o comunicado la información? Será lo mismo que una etapa de diseño donde se presenta el presupuesto por partidas, por niveles, por sectores, aunque en la parte de diseño no se presenta todavía por sectores, pero sí por módulos. Pero cuando estamos en la etapa de ejecución, a pesar de que cuantificación de cantidades y costos es un uso que se puede también aplicar en la etapa de diseño, ¿cómo sería en la etapa de ejecución? Aquí existe una especificación que es lo que hacen los consultores. Los consultores de la gestión del modelo, al entender la necesidad con el cual se va a requerir el modelo dentro de los procesos de gestión de obra, especifica, como por ejemplo dice tablas de planificación para la estimación de recursos, considerando sectorización o división por componentes según la unidad de producción. Este modelo debe contener datos que permitan calcular los recursos necesarios en base a la asignación de órdenes de trabajo. Entonces está comunicando cuál es la información y el tipo de uso de la información dentro de una sesión de planificación de obra o una sesión de coordinación con el responsable de planificación para poder comunicar el plan semanal. Ahora, pero ahí no acaba todo. Nosotros tenemos que especificar ese requerimiento. Es decir, nosotros vamos a presentar al profesional de la planificación o de producción o profesionales que van a necesitar esa información. Ahora, ¿cómo ellos deben recibir la información? Deben recibirlo como lo van a necesitar, tomar la decisión por sector, por nivel, por tipo de elemento, las unidades de producción, por frente de trabajo, por módulo, por subcontratista. Ese análisis y estudio de cómo se necesita la información es lo que nosotros debemos hacer para definir los requerimientos. Entonces, todo esto es importante, volviendo ya a mi presentación, para nosotros definir un producto. Cuando ustedes tienen un producto, vamos a hablar de cualquier dispositivo o compra que han hecho en los últimos meses, les ha llegado bajo ciertas características. Es lo mismo en el tema del modelo BIM. Las características obedecen a un tipo de uso y función. El modelo también obedece a un tipo de uso y función que previamente nosotros hemos analizado.
¿no? Ahora hay que entender que, y recordar que es parte también de lo que hemos venido hablando, que el modelo BIM se va a estructurar en tres etapas. Modele qué se va a construir, ensaye de lo que se va a construir y construya lo que fue modelado y ensayado. Si nosotros queremos ir a la parte de ejecución del control de sitio bajo procesos de valorización, seguimiento y control, nosotros debemos entender que ese es un producto final que está en la etapa de producción. Pero lo que muchos no te dicen es que para que tú llegues a ese tipo de producto que está enfocado al control de sitio, que está dentro de construir lo que fue modelado y ensayado, debes pasar previamente por etapas de planificación. Porque ¿cómo hago un control de sitio si no tengo una planificación? Ahora, ¿cómo hago una planificación si no he revisado la información? La información debe ser confiable. Pero para previamente a eso hemos hecho un proceso de modelamiento para el levantamiento de información. Entonces hay que entender que hay un proceso para llevar el modelo. Primero el modelo, virtualmente se hace el proceso de modelamiento, se hace la revisión para la confiabilidad de la información. Previamente la revisión viene a ser ya la aplicación de la metodología BIM para dar confiabilidad a la información del proyecto. Luego, cuando ya hablamos de planificación, sectorización, estamos hablando del uso del modelo BIM para un fin más de producción, lo cual está enmarcado dentro del marco del BDC, valga la redundancia. Y luego ese mismo modelo lo vamos a llevar y una vez con información de la planificación, lo llevamos a una reunión donde visualmente comunica y gestiona la información con un grupo de profesionales. Luego de eso, en base a esa reunión, nosotros obtenemos un grupo de órdenes de trabajo que se va a ir o va a darse a la parte de producción para el seguimiento y control. No hay esta planificación semanal o diaria y luego el control de sitio. Esto busca comunicar a todos los participantes que el desarrollo del modelo BIM no se basa solamente en entender de manera superficial el proceso, la necesidad o un requerimiento, un deseo de un modelador, coordinador o gestor, sino se trata de un estudio, análisis y también del entendimiento de que el modelo pasa por diferentes fases para un uso funcional. Si se obvia alguna de estas fases, como por ejemplo parte de revisión virtual y luego en el proceso de uso del modelo BIM nos damos cuenta de que hay omisiones, errores, obviamente esto es una falta de criterio por parte del equipo. Bueno, en sí en esta materia hay mucho que aportar y hablar. Vamos a continuar para que en el tiempo que tenemos en esta sesión ustedes puedan tener el material claro. Ahora, entendiendo que hay un proceso, que es el producto, hablemos del contenido. Recuerden que estoy detallando el marco técnico para pasar a la parte demostrativa. Ahora, el contenido viene a ser la información que va a tener el modelo. Vamos a explicarlo inicialmente aquí. Nosotros sabemos que acá nosotros tenemos ciertos elementos que representan una instalación de tuberías, de desagüe, tenemos instalaciones eléctricas. Previamente a eso también vamos a tener elementos de estructuras, arquitectura y toda la representación visual que pueden ustedes ver es información gráfica e información no gráfica a nivel de datos. Esto dentro del diseño de la información o del contenido es definir qué se modela, qué no se modela, qué nivel de detalle se modela. Algunos dentro de diferente tipo de proyectos modelan acero, otros no modelan. Otros modelan encofrado, otros no modelan. Otros modelan tuberías de menos de 1 pulgada, otros no lo modelan. ¿Cuál es el criterio? El criterio siempre es que entre más se modele, el modelo es mejor. El criterio que van a tener ustedes o que debemos tener todos nosotros es que un buen modelo BIM es aquel modelo que tiene una capacidad de respuesta de atender la solicitud de información en tiempo y forma. Porque si tú tienes un modelo muy completo y no te da la información en tiempo y forma, obviamente es un mal modelo, a pesar de que pueda estar modelado hasta el mínimo detalle. La sobreinformación no necesariamente es un buen modelo, eso es un mito. Otro mito es que un modelo debe tener el mismo nivel de detalle en todos sus elementos, en todas sus especialidades, lo cual también es un mito. Y también entender que esto es una materia también del contenido de la información más amplia. ¿Por qué? Porque en muchas sesiones, dentro, bueno, en este caso internamente en el equipo, como también compartiendo información con los de la comunidad que son ustedes, hay una discusión todavía de por qué se modela, por qué no se modela, y hay un análisis muy interesante que tiene que ver con temas contractuales, con temas de tipo de proyecto, de alcance, de contratos. Es decir, el nivel de detalle de modelamiento de un proyecto no obedece simplemente a un análisis propiamente de un modelador coordinador, sino es un análisis más integral.
Pero lo importante aquí es que nosotros, analizar los procesos y el tipo de producto que vamos a obtener, vamos a determinar cuáles son los requerimientos de cada una de las vistas. Como pueden visualizar, y luego ahí como se está transmitiendo también por YouTube, lo pueden después hacer una captura de pantalla de YouTube y leerlo detenidamente. Lo voy a poner así. Ahí está. Requerimiento número uno, cada vista de planificado y ejecutado estará intrínsecamente vinculado a su respectiva plantilla. Entonces ya está dando un requerimiento de cómo debe configurarse cierta vista. Luego dice, en estas plantillas la diferenciación visual desempeñará un papel crucial al representar claramente las actividades en progreso del día en cuestión, como el vaciado o encofrado y desencofrado. Entonces, ¿qué es lo que está buscando comunicar? Es que en una vista se represente visualmente el estado de un determinado día. Si en ese día se ha ejecutado el encofrado, el desencofrado, el vaciado, entonces va un vaciado de concreto o el colado de concreto, entonces eso es lo que debe representarse. Esos son los requerimientos que analiza el equipo de consultores. En base a eso empieza a entender qué tipo de parámetros se va a crear, que es la información no gráfica del modelo. La matriz de filtros o los filtros viene a ser la representación como nosotros, bajo ciertas reglas visuales, representadas en una vista de 3 dimensiones, 2D, vamos a buscar comunicar el estado de un proyecto. La matriz de modelado para asegurar que el equipo de modelamiento llene correctamente los datos. Todo lo que estoy mencionando, parámetros, filtros, modelado, es con un fin o son términos dentro del manejo del programa que buscan estructurar la data gráfica y no gráfica del modelo para una representación del modelo y que cubra necesidades de gestión del modelo o la gestión de obra. Y aquí tenemos una representación en el cual se está buscando representar lo planificado, lo ejecutado, la representación visual en el cual el color rojo es el vaciado de concreto, el color verde, en este caso el encofrado, el color amarillo con líneas amarillas transparentes es el desencofrado. Entonces vamos a nosotros entender también que el modelo, ¿no?, pasa de rojo a un estado natural y luego se ve de manera desencofrada. A ver, esto de aquí inicialmente se puede visualizar como algo simple a nivel de modelamiento, pero el detalle es que esto es automatizado. Automatizado que cuando uno asigna una planificación de obra o asigna una cierta información al proyecto, el modelo va a obedecer a esas reglas para poder comunicar. Y en base a eso vamos a determinar cuál es la información gráfica y la información no gráfica que va a tener el modelo. De otra forma explicada, o otro ejemplo para explicar este proceso de la información o del diseño del modelo, consiste en poder determinar, por ejemplo, necesitas modelar el acero para un análisis de interferencias. La respuesta generalmente es no. Y si alguien dice sí, es porque tiene una excepción a la regla, que existen muchas veces. Pero comúnmente, cuando haces un proceso de detección de interferencias, el modelado de acero no aporta valor. Y si alguien dice, pero necesitas para el metrado, entonces ahí es otra cosa. Si uno habla del metrado y dice necesitas modelar el acero para cuantificar los kilos de acero para tu presupuesto, esto es cuestionable. Tú necesitas el presupuesto para poder, bueno, necesitas el acero para poder obtener tu presupuesto. Ahora, ¿cuál es el grado de confiabilidad de tu presupuesto en la etapa de diseño con lo realmente ejecutado ya en la fase de construcción? Hay una diferencia y esa diferencia tiene que ver con que en la etapa de ejecución, con la participación de subcontratistas, de proveedores, de prearmados, industrialización de acero, incluso se vuelve a redefinir no el diseño del proyecto o del acero, de estructuralmente, sino se redefine, en este caso, lo que es la información o el dimensionamiento, llegando a optimizar el tema del acero. Entonces, realmente, tu modelamiento de acero en la etapa de diseño fue una estimación, no fue un cálculo exacto. Y si alguien está en contra de eso, porque de repente ustedes lo han diseñado y lo han ejecutado tal cual como se ha diseñado, porque son ciertas condiciones especiales que puede tener tu proyecto, en el cual los subcontratistas, proveedores de tu proyecto han participado desde la etapa de diseño, pre-ejecución, y ellos mismos como subcontratistas que han hecho el modelo se han encargado de ejecutar tal cual, y eso es lo ideal, pero no pasa en todos los proyectos. Entonces, por lo cual el tema del acero es un tema de discusión y tiene que ver con esos criterios. Pero lo real
que quería comunicar ahí es que es un análisis donde se determina qué se modela, cómo se modela y los criterios de modelamiento. Eso es en lo que consiste el diseño de la información. Ya, y luego, para complementar esta parte de mi presentación, vamos a hablar del desarrollo, ya para entrar a la parte demostrativa, que es un punto importante de interés que nosotros tenemos que entender bien. Vamos a hablar de la calidad. Cuando hablamos de calidad, dentro del desarrollo del modelo, estamos hablando del proceso y de preparar herramientas para el modelamiento y coordinación de proyecto. ¿A qué me refiero? Si ustedes van a un proyecto, necesitan tener sus herramientas. ¿A qué me refiero? Necesitan tener sus herramientas. Me refiero plantillas, guías, manuales, matrices, todo tipo de formatos, criterios de aceptación, criterios de entrega. ¿Con qué fin? Con el fin de que protejan sus procesos o protejan la calidad de la información bajo procesos y no bajo personas. Nosotros como personas, como profesionales, nos, nos podemos equivocar. Y al equivocarnos, el error dentro del modelo es muchas veces más grande que el error dentro de los planos. Porque en un plano tú te equivocas en una línea, te equivocas en algo pues no muy sustancial, y eso va a representar pues un error mínimo que no va a impactar ni en costo ni en alcance del proyecto, pero cuando uno se equivoca en el modelo, muchas veces un pequeño error representa un elemento que no se metre, toda una partida que no se metre o se duplica el metrado. En fin, es ya para los conocedores del modelo, van a entenderlo mejor, pero a lo que voy es eso, que los procesos es calidad. Entonces vamos a tener guías, manuales, plantillas, todo tipo de herramientas que nos va a permitir proteger la calidad. Y dentro de los procesos que nos van a ayudar a proteger la calidad, vamos a tener diferentes tipos de plantillas. Plantillas de modelamiento, de control, de revisión. Vamos a tener formatos de criterio de modelado, matriz de modelado. Eso quiere decir, para ya entrar a la parte demostrativa, que cuando hablo de modelo, hablo de producto, que se identifica en etapas previas, hablo de contenido, que es el diseño de la información, y hablo de calidad, que es el desarrollo de las herramientas para la gestión, modelamiento, coordinación y gestión del proyecto, ¿no? O con el modelo BIM, o del modelo BIM dentro del proyecto. Vamos a presentar ahora la parte demostrativa, ya para dar pase, o para dar ese vínculo que existe entre la parte previa del desarrollo, diseño, con la parte aplicada y demostrativa que va a ser el ingeniero Fernando. Yo voy a hacer la parte demostrativa del modelamiento, de la coordinación y gestión y de la calidad del modelo, mientras que Fernando en breve va a hacer también la parte ya demostrativa de la aplicación en los procesos de gestión y ejecución de obra, específicamente en planificación, seguimiento y control con el modelo BIM. Así que para mi parte demostrativa me voy a centrar en esto, en esta parte. Recordar que la parte previa buscaba dar un marco técnico para el diseño de la información. Ahora, para la aplicación del desarrollo del modelo, lo voy a explicar con esta parte y esta representación. Les explico. Nosotros, en la gestión del modelamiento, vamos a necesitar, ojo, quiero aclarar algo, voy a focalizar en los puntos más relevantes de este proceso, comunicando que hay ciertos alcances de este proceso que por temas de disponibilidad de tiempo no lo voy a abarcar, a menos que hagan las preguntas. Así que si gustan pueden preguntar y lo vemos al final. Nosotros vamos a tener que integrar al modelo o previamente al modelo la información gráfica y no gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Tú empiezas un proyecto y preguntémonos todos cómo se integra la información gráfica y no gráfica dentro de un proyecto. Yo les respondo. Nosotros vamos a tener algo que llamamos plantilla. Esta plantilla es una plantilla de un archivo local. La plantilla del archivo local es con el cual nosotros vamos a empezar a modelar el proyecto. Ahora, ¿qué debe contener de antemano la plantilla del archivo local? Debe contener las familias, debe contener los parámetros, debe contener la matriz de modelado y debe contener los criterios de modelado. De lo cual, familia y parámetros es la información, parámetros, información no gráfica.
datos. Familia, información gráfica que debe tener. Mientras matrices y criterios de modelado es para asegurar la calidad de la información previa al modelado. Vamos a explicar estos cuatro primero en esta representación del desarrollo. Empecemos primero con la familia. Comúnmente, eh, los proyectos crean las familias de manera progresiva. Y al crear las familias de manera progresiva, no tienes un control de cómo se va a ir creando y bajo qué necesidades y quién lo va a ir creando y cómo se va a ir compartiendo esas familias con otros archivos locales, porque al final en determinados proyectos, los proyectos son grandes, así que se dividen en más de un archivo para hacer el proceso de modelamiento. Entonces, al no haber un control, se gestiona mal el proyecto. Lo que nosotros estamos impartiendo y comunicando es que lo recomendable es que los elementos de las familias en su mayor cantidad de porcentaje se cree inicialmente y se tenga un proceso para actualización y cambio de familias. Ya, entonces, uno de los puntos para integrar la información no gráfica es las familias. Luego hablemos de los parámetros. Los parámetros tienen un proceso. El proceso les expliqué también aquí, donde les mencionaba cómo se analiza, qué tipo de datos se ingresa al modelo para poder crear ciertas vistas. Igual, este es el proceso que busca comunicar lo mismo, en el cual vamos a ir analizando qué vista se necesita, qué características del modelo, qué se modela, qué no se modela, qué parámetros necesito crear, y los parámetros son para poder agruparlos. Si nosotros no creamos un dato dentro de los elementos que me diga qué tipo de elemento es, si es vertical o horizontal, luego cuando nosotros necesitemos sectorizar de manera horizontal y vertical el proyecto, no vamos a poder llamar esa data o agrupar de esa forma porque no lo hemos pensado, no lo hemos creado. Y crear en el camino es un problema. Para los que ya lo han vivido, tratar de crear un entregable de un metrado, de un proyecto basado en simplemente haberlo modelado geométricamente y no a nivel de datos, hace que el coordinador BIM asuma una gran responsabilidad, un gran riesgo y una gran labor para sacar el metrado del modelo. Mientras algunos otros piensan que al modelar, el acero te da, o el metrado te da de manera automática, lo cual ciertamente es posible. Sin embargo, si no hay un correcto modelado, pasa eso. Lo mismo para cualquier tipo de alcance. En la presentación que está haciendo el ingeniero Fernando, comunica mucho sobre la data y la gestión del modelo. Y todo eso obedece parámetros de 3D, de 4D, de 5D que él usa para gestionar el modelo a ese nivel. Darle partida, darle presupuesto, darle rendimiento. Toda esa información se le otorga al modelo para la gestión. Y eso, ¿dónde se hace? En el alcance de los parámetros. Y luego tenemos la matriz de modelamiento y los criterios de modelamiento. Explico, la matriz de modelamiento es de la forma como nosotros vamos a comunicar a los modeladores qué información y data específicamente tienen que colocar al modelo. Eh, Comunico de manera más cotidiana. El modelador que está realizando un proyecto modela tanto la información gráfica como no gráfica, que son los datos. Y al modelar la información no gráfica, muchas veces un espacio, una coma, una mayúscula, que se olvide colocar a miles de elementos, a uno de ellos se olvide colocar un dato, hace obviamente que ese dato o ese elemento se excluya del metrado o se agrupe de manera incorrecta o no se agrupe. Entonces, ahí vamos a nosotros entender que hay un gran error en el proceso de la asignación de datos. Entonces, la matriz de modelamiento permite comunicar a los modeladores cuál es la información no gráfica, exactamente el dato que tiene que colocar a cada parámetro, a cada elemento. Entonces, para eso es la matriz de modelado. Mientras que los criterios de modelamiento también son importantes y no solamente tiene que ver con decir cómo se modela cada elemento, sino tiene que ver con que en algunos tipos de proyecto los contratistas o subcontratistas tienen y manejan sus propios criterios que varían levemente y no sustancialmente del proyecto, ¿no? Pero como es una variación leve y no sustancial, pues hacen algunos cambios, actualizaciones en ciertas dimensiones, espesores, especificaciones de la construcción. Y eso es válido y es una práctica común dentro del sector privado. Pero al equipo de modeladores no se le comunica esos cambios. Y al equipo de modeladores, al modelar simplemente con el expediente o con cierta información inicial y no actualizar los criterios de modelamiento que se van a usar en el proyecto, hace que el modelo no esté preparado para la etapa de ejecución. Por lo cual, también ese es el uso de los criterios de modelamiento. Volvamos aquí. Lo que estoy para recordar o para contextualizar y volvernos a enfocar en este proceso,
Lo que nosotros estamos haciendo o visualizando es el entendimiento de un proceso de modelamiento. Eso es lo que representa esto. Y como uno de los puntos iniciales antes del modelamiento y la gestión del modelo, o el proceso de modelamiento, coordinación y gestión del modelo, en la etapa de modelamiento, ojo, no en la etapa de aplicación de obra o proceso, sino en su etapa de concepción, de creación, debe previamente contar con todo esto, con familias, parámetros, matriz de modelado, criterios de modelado. Ahora vamos a explicar plantilla, referencia y vínculos. Entendiendo que esto ya se justificó cuál es el uso y la necesidad, ahora también entendamos plantillas, referenciación y vínculos. Y aquí viene la parte demostrativa. Nosotros vamos a entender aquí que están en los vínculos, las plantillas, la referenciación, ¿no? Y vínculos. ¿Y eso por qué es importante? Vamos a explicarlo primero entendiendo sobre las plantillas. Existen tipos de plantillas, plantillas de modelado, plantillas de revisión, plantillas de control, de documentación, de vinculación, plantillas de coordinación. Cada una de estas plantillas ha sido pensado para poder crear un modelo que obedezca la capacidad de respuesta y tenga la calidad de información que se requiere para su aplicación y desarrollo. Porque eso es lo que estamos buscando explicar en esta parte, ¿no? A ver, vamos al miro para que vean que está alineado, ¿no? Vamos a crear un grupo de plantillas. Después de crear las plantillas, vamos a usar estas plantillas para el modelamiento, vamos a usar estas plantillas para la calidad del modelo, vamos a usar estas plantillas para el proceso de gestión de obra, como también para la creación de entregables. El proceso de gestión de obra puede ser planificación, seguimiento, control, compatibilización del proyecto, bajo lo que es entornos de colaboración usando modelos BIM. Entonces hay que entender que ese es el marco de trabajo. Ahora nosotros vamos a empezar a explicar, entendiendo que todo eso, esto de acá, plantillas, guías, manuales, todo lo que estoy mencionando es parte de la calidad y procesos también es parte de la calidad. Para entender, acá tengo una parte demostrativa. A ver, un momento. Voy a proyectar esta parte demostrativa. Ya, aquí lo tengo. Ya. Aquí vamos a visualizar una matriz de modelado. ¿Cómo es una matriz de modelado? Una matriz de modelado va a tener un grupo de vistas para modelar elementos. Estoy haciendo una visualización de ciertos elementos como el modelamiento de pisos o modelamiento de muros, ¿no? Por ejemplo, vamos por partes. Acá tenemos modelamiento de pisos. ¿En qué se caracteriza esta vista? Esta vista permite visualizar los elementos de perímetros necesarios por donde va a bordear el piso. Y no visualizamos ciertos elementos que nos van a distraer o van a saturar la vista. Entonces es una vista simple, preparada para ese uso. Acá también tenemos otra vista para el modelamiento de muros, visualizando los vanos que se han vinculado directamente a la arquitectura para el modelamiento o no solamente el modelamiento, sino la precisión que debe tener, porque al final cuando nosotros modelamos los muros lo hacemos teniendo en cuenta lo llamo los ya ductos, ¿no? Proyectados, dejados o construidos o virtualmente. También vamos a tener el modelamiento de muros de driver, donde va a haber una representación de una diferenciación de color entre los otros muros o los otros elementos, permitiendo tener una vista preparada para ese uso. Y igualmente vamos a tener otro tipo de vistas para el modelamiento de tarrajeo, donde podemos ver en lado interior, exterior o por tipo de ambientes, hay una representación visual de colores y esos colores son filtros que permiten comunicar cómo estamos modelando cada elemento dentro del modelo. Por lo cual, esto es también una plantilla de modelamiento de tarrajeo, ¿no? Y al igual que existe el modelamiento para tarrajeo en dos dimensiones o estos elementos, vamos a tener también en tres dimensiones. Pero antes, acá también tenemos una representación del modelamiento o de la plantilla de documentación, ¿no? Vamos a tener una plantilla de documentación en este caso, de los elementos en 2D, ¿no? También plantilla de documentación. Ahora vamos a visualizar la plantilla de documentación. A ver, aquí. Esta es la plantilla de documentación que se va a preparar. Y también vamos a tener las plantillas de revisión. De revisión es porque en el proceso de modelamiento podemos encontrar ciertas inconsistencias técnicas constructivas. Hay ciertas cosas que visualmente no se van a identificar con rapidez, pero un modelador preparado puede identificar ciertos errores de criterios técnicos constructivos en su etapa de modelamiento.
lo cual es obviamente ideal, ¿no? Para el propósito del uso del modelo. Y lo que estaba por indicar también es el tema del 3D, ¿no? En el 3D también vamos a tener esas vistas para diferenciar ciertos elementos o tipo de tarrajeo en elementos estructurales o tipo de elementos del proyecto o el cielo raso, etcétera. Vamos nuevamente a mi presentación. Con esta explicación, ustedes ya deben entender que el modelo BIM o la plantilla de archivo local ya vino cargado propiamente con la plantilla de modelamiento. Así que cuando se necesite modelar los elementos del proyecto de estructura, de arquitectura, de acero, etcétera, ya los archivos locales cuentan con ciertas plantillas para poder guiar el proceso de modelamiento, ya que un gran porcentaje del tiempo los modeladores se pasan configurando sus plantillas, sus rangos de vistas, sus visualizaciones, en vez de estar modelando el proyecto. Porque el proceso de modelamiento es algo simple y la complejidad radica en no tener la información preparada para el tipo de uso. Continuemos. Como pueden ver, esto es una forma de la calidad también dentro del proceso de modelamiento. Vamos a tener también el entendimiento de ciertas plantillas, como plantillas de control, plantillas de documentación, plantillas de revisión, plantillas de coordinación. Vamos a explicar dos o tres de esas plantillas y al mismo tiempo también vamos a explicar sobre los vínculos, que es muy importante la referenciación del proyecto o el entendimiento de vínculos como referenciación del proyecto. Esto lo voy a explicar con esta representación. Nosotros podemos tener proyectos horizontales y podemos tener proyectos verticales. Nosotros podemos subdividir los horizontales por módulos. En algunos casos puede o no puede ser recomendable y eso ya depende con criterios como también con tu plan de ejecución BIM y las limitaciones que pueda tener tu proyecto, pero eso ya es parte de un entendimiento propiamente. ¿Ya? Entonces nosotros al tener el tema del modelo, al tener el tema ya de la integración por niveles, la integración por sectores, nosotros vamos a necesitar integrar la información. Integrar para darle uso. Esta integración viene gracias a los vínculos y viene gracias a la referenciación del proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a crear archivos locales y vamos a crear archivos de coordinación. Cuando nosotros creamos esos archivos de coordinación, vamos a darle un uso de compatibilización. Este uso de compatibilización, ¿qué quiere decir? Y eso ya tiene que ver con la otra plantilla. Ojo, plantilla de control, plantilla de coordinación y compatibilización. Esta plantilla de compatibilización lo que busca es integrar diferentes tipos de elementos para hacer una compatibilización en el cielo raso de un proyecto. Explico cuál es la necesidad. Recuerden qué proceso pasamos en este momento. Fuimos desde la necesidad de la obra hasta el diseño de la información. Este es un ejemplo ideal para explicarles nuevamente eso. Necesidad de obra. Dentro de la gestión de subcontratos, los subcontratistas de instalaciones con arquitectura y sobre todo instalaciones muchas veces tienen una mala comunicación y sobrecoordinación y retrabajos. Solución, propuesta de valor, la integración de la información en un entorno único que es el modelo BIM, bajo una representación visual, bajo una sesión colaborativa y bajo ciertos procesos, vamos a poder corregir o, disculpen, gestionar el proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es integrar toda la información en una sola vista, pero no olvidar que ya puntualicé necesidad, problemas en la gestión, comunicación y coordinación de las instalaciones que se integran en el cielo raso como en el sobre el cielo raso. Solución, el uso del modelo BIM. Uso, visualización 3D, básicamente es eso. Y luego también es un proceso de constructabilidad, análisis de constructabilidad. Y ahora vamos a hablar de la información que se necesita. La información que se necesita, en este caso, ¿qué información es? Vamos a visualizarlo esto en esta representación que tengo, en este ejemplo. Nosotros tenemos una vista, como están viendo, donde se ha integrado todas las instalaciones, donde pueden ver un grupo de cuadrículas que representan las baldosas,
También pueden ver cierta representación visual de ciertos elementos que son leyendas comunes de las instalaciones de eléctricas, pues aire acondicionado, agua contra incendio y demás. También acá voy a hacer una pausa porque pueden ver que en este elemento, en este archivo, están vinculados elementos. No, a ver, estos elementos que voy a apoyarme nuevamente el miro, estos niveles están vinculados en un solo nivel mostrando esta visualización. Estos son archivos locales y estos son archivos de coordinación o archivos master. Estos archivos master, a ver, vamos ahora sí a volver al video. Estos archivos master nos van a ayudar a nosotros a poder trabajar el proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que quería que ustedes vean, que está vinculado. Entonces, aquí estamos viendo vinculación, también la necesidad de referenciación y las plantillas, porque esta vista que ustedes visualizan no tiene acero, no se ve el techo de la viga, de la losa, no se ve ciertos elementos como, bueno, y cierta tipo de acabados que podrían estar también visualizándose aquí. ¿Por qué? Porque dentro de esta representación visual, nosotros entendemos que necesitamos juntar a los profesionales y bajo esta vista y bajo un grupo de moderadores que están predispuestos en ese momento a hacer los cambios de proyecto. Si nos acercamos un poco más, vamos a ver que hay un ambiente. Se puede visualizar también los mobiliarios que están proyectándose en estas vistas. ¿Con qué fin? Con el fin de poder juntar al arquitecto a los diseñadores de instalaciones y poder reubicar puntos de agua contra incendio, detectores de humo, luminarias, extractores de aire acondicionado, etcétera. Diferentes tipos de instalaciones que van a necesitar ser reubicados. ¿Por qué? Porque al momento de que el proyecto no se compatibilizó, no se coordinó, se generó por separado, no se integró, se generó ese tipo de dificultades. Entonces, con esto, ¿qué es lo que estoy comunicando? Con esto estoy comunicando la necesidad de trabajar con un grupo de plantillas, la necesidad de poder entender el uso del modelo BIM y así crear estos modelos, estas plantillas. Eh, Eso mismo que ustedes vieron se hace también para documentación de planos. Nosotros necesitamos documentar estos planos de instalaciones eléctricas. Ahora, cada uno de los módulos o cada uno de los elementos fue modelado en módulos diferentes. Módulo diferente fue modelado y fue documentado incluso su vista, su planta en sus módulos diferentes. Nosotros lo vinculamos en un solo módulo, en un archivo también de coordinación. ¿Pero por qué lo hacemos así? Por muchos motivos porque es más fácil, tiene mejor capacidad de respuesta para la edición, para la revisión, para la validación y trabajamos bajo plantillas. Algunos pueden cuestionar esto, pero no necesariamente digo que vamos a hacerlo siempre así. Lo que estoy diciendo es una de las formas de hacerlo. Pero ¿de qué depende hacerlo de una forma o de otra forma? Depende de un grupo de criterios, pero también depende de un grupo de requerimientos o restricciones. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en algunos casos va a pasar de que en un plan de ejecución BIM o la supervisión BIM no va a querer que lo hagamos de esta forma. Va a tener sus propios lineamientos y formas de trabajo. Es ahí cuando nosotros vamos a entender que nosotros debemos seguir también lo que manda, a pesar de que algunos criterios no puedan, bajo nuestro propio criterio también, no puedan estar bien. Con esto ya les expliqué la necesidad de plantillas, que son archivos locales, archivos de coordinación o máster que sirven para documentación, sirven para compatibilización. Ahora hablemos también del control. Todo esto tengan en cuenta que está dentro del proceso de gestión del modelo. Hablemos del control. Este tema del control lo voy a explicar con esta otra vista. A ver, con esta vista. ¿Ya? Ustedes ven aquí elemento por niveles, con colores diferentes, que creo que es algo que es muy común que se realiza. Ahora, el detalle está la explicación por qué es la división de colores. En principio, hay que entender de que al hacer modelamiento, el metrado se hace por niveles. Pero, a ver, explico. Voy a explicar de una forma que se me pueda entender. ¿Por qué metrar con parámetros y poner colores y no metrar por niveles con los ejes o las rejillas de niveles
que ya existen en el modelo. Explico. Cuando uno modela una viga, lo hace un modelado por fondo o por eje. Generalmente es por debajo, ¿no? Y cuando modela una columna lo hace por arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un nivel 2 vincula a las vigas del nivel uno y vincula a las columnas del nivel 2. ¿Qué pasaría si yo quiero metrar con ese nivel? Al final estoy metrando las vigas del nivel uno cuando debe ser, no debe ser eso, ¿no? O sea, yo llamo al nivel con el cual ha sido modelado, pero ese no es un nivel que le corresponde. Entonces, por ese motivo, cuando uno modela con los niveles, no necesariamente es con los cuales se va a hacer el metrado. Por eso, cuando nosotros necesitamos asignar un nivel de pertenencia a cada uno de los elementos. Y es ahí donde creamos un parámetro más y asignamos. Y el modelador se puede equivocar al momento de asignar. Pero nosotros, al aplicar los filtros visualmente, hacemos una inspección visual y vemos que ha sido correctamente asignado. Para algunos esto puede ser muy simple. Vamos a algo no complejo, pero más interesante. Hablemos del acero. Nosotros vamos a necesitar hacer un metrado también del acero. ¿Ya? Eso está más acá está, acá está, acá está. A ver, ahí está. ¿Qué es lo que vemos ahí? Un grupo de filtros donde dice acero de viga, de zapata, de columna, de losa ligera, de muro, de cimentación, de columnetas, de elemento de confinamiento, escalera, placas, etc. Entonces hay un grupo de elementos que nosotros vamos a modelar. Ese grupo de elementos que nosotros vamos a modelar también a nivel de datos, necesitamos metrarlo bajo esa forma. Pero lo que pasa es comúnmente, cuando nosotros modelamos el acero, como ven aquí, muchas veces nos olvidamos activar ciertas marcas de anfitrión. Las marcas de anfitrión viene a ser también un seguimiento o control que hay que asignar, ¿no? Ciertas marcas de anfitrión para que los elementos de acero reconozcan a qué elemento pertenece. Los que entienden de acero me van a entender mejor, pero los que no entienden les explico de una forma más concreta. El elemento de acero comúnmente se aloja dentro de otro elemento que es la viga, la columna. Y al momento de alojarse, el elemento de acero reconoce a qué elemento se está alojando. Y muchas veces ese alojamiento que tiene el acero es erróneo o se equivoca o simplemente no está bien asignado a qué elemento se está alojando porque el mismo elemento no está definido, no tiene esa información. Simplemente es columna y todos son columnas, pero no sabes si es columna de confinamiento, columna cuadrada, columna circular, y cuando tú necesitas metrarlo, lo vas a metrar de esa forma. Entonces, esa asignación es la que hacen los modeladores. Y si no lo hacen correctamente, el problema se genera en el tema de metrado, por lo cual los colores también nos ayudan a hacer una inspección visual. Eso viene a ser parte también del proceso de control que nosotros vamos a tener. Igual va a pasar con ciertos otros elementos, donde vamos a hacer el control por diámetros, el control de elementos para controlar los diámetros con el cual se han modelado. Y esto obviamente también con un especialista que entiende del diseño y el tema constructivo puede hacer una inspección de el diseño visualizando los tipos de diámetros a nivel de 3 dimensiones bajo una vista que permita resaltar los elementos y pues el recorrido, ¿no? Y no dificultar las vistas con elementos que saturen la vista como acero, como tipo de acabados. Entonces hay una previa configuración y esto es un proceso de calidad que se sigue. Con lo que estoy explicando, estoy buscando que en esta sesión ustedes entiendan que dentro del proceso de modelamiento que uno hace, los modeladores trabajan con archivos locales de modelamiento, los coordinadores vinculan en archivos máster de especialidad o máster para hacer metrado, para hacer documentación de planos como lo visualizamos, y también lo usan para hacer compatibilización. Y para hacer compatibilización existe un archivo llamado máster de máster. Voy a explicar este archivo máster de máster con un ejemplo y con esto ya termino mi parte demostrativa para enlazar ya con la parte preparada también por el ingeniero Fernando. Ustedes están viendo en este momento un modelo de un proyecto que tiene módulos y está integrado a todas sus especialidades y módulos. Entonces, aquí hay múltiples tipos de archivos locales donde está integrado tanto los módulos y las especialidades de cada módulo. Entonces, al integrar tanto módulos y especialidades, se vuelve un archivo máster de máster o un archivo de coordinación general, también lo pueden llamar.
¿Qué uso tiene este archivo? Este archivo tiene un uso de filtrar para convenientemente analizar cierta parte del proceso constructivo. Les pongo un poco más en contexto. ¿Qué pasaría si estoy en la obra y necesito solamente analizar todas las instalaciones enterradas dentro del proyecto? Entonces el modelo tiene miles de elementos. Yo no quiero analizar todos los elementos, quiero solamente enfocarme en mi interés de análisis actual o necesario para cierta gestión de la obra. Y cuando uno tiene un modelo completo, lo lleva a Navisworks, tiene el modelo completo, entonces lo que nosotros vamos a necesitar hacer es filtrarlo. Y esto que estoy explicando ya se hizo, ¿no? Y acá hay fases, ¿ve? Si ustedes ven, hay fase LOE, LSE, LBN, entonces son ciertas fases que comprenden las fases de la gestión del modelo. Vamos a activar la liberación de obras exteriores y sistemas enterrados, que es la 01, que es la que está arriba. Ahora vamos a dejar que se active. Esto de aquí se acepta, se aplica y al momento de aplicarlo se filtra. Y al momento de filtrar, la vista solamente nos da los elementos de interés que van a ser analizados. Aquí vamos a sincerar, no es algo difícil de hacer para los que dominen el modelo. No estoy centrándome en el valor de filtrar elementos, sino en el uso del mismo bajo una necesidad. Y esa necesidad es la revisión. Los que han manejado archivos como Navisworks saben que al momento de generar una detección de interferencias, se generan cientos de miles de interferencias o miles de interferencias y no todas estas son relevantes. Pero si nosotros previamente filtramos de elementos como el que estoy generando en este momento, vamos a poder hacer un mejor análisis. Entonces, eso viene a ser un tipo de plantilla de compatibilización, pero también al mismo tiempo les explico sobre este tema del máster de master, ¿no? Donde nosotros vamos a integrar la información modelo, vamos a exportar a Navisworks. En Navisworks vamos a hacer tanto una inspección visual como también una detección de interferencias, ¿no? Cuando me refiero a una inspección visual, es simple, ¿no? Puede ser como un pequeño recorrido de una vista preparada para una revisión con un grupo de especialistas donde se va a ver, porque también Navisworks es una herramienta útil, pero visualmente no está preparada. Pero nosotros para eso aplicamos filtros, lo preparamos, exportamos, hacemos la detección de interferencias, hacemos el recorrido y de esa manera coordinamos una mejor resolución del problema. Eso es lo que se busca dentro del uso de estos archivos master, de estas plantillas. Bien, como el tiempo nos está quedando corto y está quedando también la parte demostrativa del ingeniero Fernando, voy a ir ya concluyendo esta parte técnica demostrativa también de la siguiente manera, ¿no? ¿Por qué hemos hecho todo eso? Porque hemos buscado generar el modelamiento. Hay plantillas de modelado, hay matriz de modelado, criterios de modelado, y luego hay plantillas de control, plantillas de compatibilización para poder asegurar la calidad del modelo. Y luego ya viene el uso del modelo en procesos de gestión de obra, como mostraba ciertas plantillas y explicaba que se reúne un grupo de especialistas para coordinar. Eso viene a ser el proceso, ¿no? De la gestión de obra, el uso del modelo. Y luego también está, a ver, y luego también está lo que es los entregables, ¿no? Los entregables que propiamente se van a presentar. Entonces el ingeniero Fernando se va a centrar en la gestión del proceso o el uso del modelo ya en la aplicación, en planificación, seguimiento y control, y también los entregables que se van a obtener. Lo mismo que se trabajó, o sea, bajo el mismo enfoque que se trabajó el día jueves último. Bien, eso sería hasta esta parte de mi presentación. Vamos a dar pase al ingeniero Fernando para que él pueda continuar con ya la aplicación del modelo BIM en etapas de planificación, seguimiento y control, entendiendo que el orden que he buscado que entiendan es el marco técnico completo, ¿no? Obviamente enfocando en los puntos más importantes que quería compartirles, y también en el punto de que hay que hacer un control, revisión del modelo, compatibilización, antes de llevar a la gestión de obra, que es lo que está presentando el ingeniero Fernando. Bien, adelante, estimado Fernando.